Pues es noche de jueves y ya sin más abrimos nuestro espacio semanal que dedicamos al mundo de la tauromaquia, al mundo del toro. Nos acompaña como siempre Ortuño, nos acompaña José Luis. Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal la semana taurinamente hablando? Porque yo podemos hablar de muchas cosas, pero sobre todo de toros. ¿Qué tal ha estado? Hombre, fíjate que has estado en la finca de Eladio Vegas, ¿Sí? Has hecho un reportaje extensísimo, muy bonito, la verdad, y bueno, pues el otro día, sobre todo lo que estuvimos viendo en la Flecha, que fue un acontecimiento sensacional, otra vez lleno, absoluto, y bueno, pues la verdad que luego comentaremos un poquito, porque el primer vídeo que vamos a ver ha sido, pues todos los años, o algún año, os pusimos una construcción de una plaza de toros, pues muy sui generis en México, porque la Petatera, mucha gente a lo mejor no lo conoce, pero vamos, es una construcción con palos y demás, una gran plaza de toros, donde en México pues es el tradicional. Fíjate que se tarda en construir prácticamente un mes, con pues todos los elementos que tienen y demás, y luego pues se hacen corridas de toros. En este caso, pues vamos a ver a Pablo Hermoso de Mendoza y a un joven matador de toros que se llama Chihuahua, que bueno, pues dieron una tarde importantísima, por eso vamos a ver este vídeo. Es un poquito extenso, prácticamente de 8 minutos, y bueno, veréis cómo es la construcción de la plaza y sobre todo el triunfo de Pablo, porque hoy vamos a ver un poquito de rejoneo, también tiene cabida en nuestro programa el rejoneo. Ortuñez, ¿hay cambio de apoderados estas fechas o no? Pues me han preguntado el otro día y fíjate que Pablo Santana, un matador de toros de Alaejos, que tiene su finquita en Alaejos y demás, pues llevaba a un joven matador de toros con yo diría que porvenir importante, porque Ángel Lavado pues había llevado, ya era matador de toros y lo había llevado Santana, actuó el año pasado en Madrid y bueno, pues ha sorprendido que rompieran, ¿sabes? Tanto Pablo Santana como Lavado pues han dejado de su relación, ¿sabes? Y bueno, decir que el otro día me preguntaron, Cristina Sánchez lleva a un jovencísimo novillero que próximamente el día 3 de marzo en Olivenza actuará, y bueno, pues tiene unas condiciones extraordinarias, y Cristina Sánchez se ha hecho cargo de Tomás Bastos, que hay algún Bastos más, hemos dicho la semana pasada, ¿sí? Que a lo mejor os acordaríais, y bueno, pues eso es lo más referente a lo que ya prácticamente estamos en febrero, dentro de nada estamos en marzo, y bueno, pues en marzo ya empiezan Valencia, sobre todo la feria de Olivenza, que va a ser una feria, yo diría que de las más importantes que se dan en el inicio de esta grandiosa temporada, puesto que los llenos son absolutos en los festivales y en demás, ¿sabes? Porque, bueno, fíjate que el otro día, ahora vamos a ver el siguiente reportaje de Lo prometido es deuda, del Festival Taurino de Moralzarzal, que era a beneficio de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, con Urdiales, con El Fandi, con Escribano, con Cayetano, con Ureña, con Fortés y con un joven novillero que se ha criado prácticamente en la Escuela Taurina de Salamanca y que, bueno, tiene una temporada, yo diría que con unos compromisos importantes, que es Fabio Jiménez. Y luego, pues, la verdad que estuvo muy entretenida este festival y ha sido, pues, yo diría que prácticamente lo más importante de la semana pasada, que no pudimos traer las imágenes porque todavía no las teníamos, y bueno, vais a ver las imágenes ahora del festival, que fue un festival, yo diría que exitoso, y luego pues entraremos un poco en lo que fue ese gran festival de la Flecha. Vamos a verlo. Vamos a hablar de la Flecha del festival que organizó Tauro de Mostión, sí, un festival que, por cierto, vamos a ir, mientras estamos conversando, alguna que otra imagen que nos ha facilitado un amigo como es Jesús Ramón Rodríguez, como es Mon, sí, que allí estuvo disfrutando. Mira, os voy a pasar unas imágenes para que las pongáis si queréis, para que disfrutéis de lo que vimos allí en la Flecha. ¿Qué pasó? ¿Qué tal estuvo? Pues la verdad que fue un festival magnífico, no solo por lo artístico, sino, hombre, la causa tiene, fíjate que año tras año, pues ya llevan 8 años este gran festival. En una ocasión creo que fue una corrida de toros, pero ahora el festival, con todas prácticamente las figuras del toreo, como son Lea Vicen, ahí vimos la gran clase
que atesora Cayetano, Urdiales, que estuvo muy bien. Tenemos que decir que Castillejo de Huebra llevó unos novillos, la verdad, fantásticos para el triunfo. Sin triunfar, Fernando Adrián dio una lección del toreo también. Y bueno, ¿qué vamos a decir de Marco Pérez? Marco Pérez estuvo ahí, fíjate que le salió un novillo y ese novillo tenía un defecto que veíamos nosotros, que fue la pata trasera derecha, y bueno, pues se lo echaron al corral y luego salió otro mucho mejor. Pero la verdad que las expectativas que se tiene un festival, el ver una tarde tan importante, el ver sobre todo mucha juventud. Yo me quedo, cada vez que voy a una serie de espectáculos como estos, por ejemplo, San Pedro Regalado y demás, y en Valladolid, en La Flecha, en la Plaza de Toros, el ver tanta gente joven a mí me llena de orgullo, y sobre todo, pues hombre, las actuaciones de Cayetano, las actuaciones, se vio, Lea Vicen, por ejemplo, pues con los caballos que llevó, pues dio un espectáculo muy bonito, aunque luego con el rejón fallara, pero en este caso la organización para mí merece un 10 importante. Nos juntamos muchos taurinos, el inicio de la temporada en Valladolid, lo que es a beneficio de lo que es, porque hombre, el que año tras año se esté sacando un dinero para la esclerosis múltiple, esa enfermedad, esa asociación. Luego se dio un homenaje al que yo diría que fue el impulsor de esa idea junto con la empresa Tauro Emoción, que Nacho, la verdad, lo comanda año tras año, llevando este espectáculo tan importantísimo. Y desde aquí la enhorabuena para todos los actuantes, sobre todo para la causa que es, porque el mundo del toro es muy solidario y año tras año este festival se está consolidando como uno de los mejores de España, porque ha salido prácticamente en todos los medios de comunicación. ¿El triunfador para ti? Bueno, el triunfador fue el público que asistió ese día y los toreros, todo el festival. Hombre, pero artísticamente nos dejó muy buen sabor de boca Fernando Adrián, aun sin espada. Yo vi muy bien a Urdiales, la verdad, Escribano también tuvo una actuación extraordinaria. Todos los actuantes, fíjate que Cayetano toreó después de Lea Vicen el primero, porque se tenía que ir al festival de Ayamonte, y bueno, pues toreó el primero. Esa no era la posición suya, lo dijeron por la megafonía, que también es importante que al espectador que está viendo esa serie de espectáculos se diga, va a torear tal torero y tal. Y bueno, la verdad que el sorteo también, con unas rifas importantes, un capote de paseo, 2 entradas para la Feria de San Pedro, que luego tengo que hacerme una referencia a la Feria de San Pedro, puesto que la empresa Tauro Emoción ya ha dado las primeras pinceladas de lo que puede ser la Feria de San Pedro Regalado. Pero ahora vamos con una novilladas que se están haciendo en la Plaza de Toros de Aguascalientes para novilleros, fíjate, mexicanos, que prácticamente no son conocidos, pero durante prácticamente 5 semanas, o sea, 5 novilladas importantes, porque la Plaza de Toros de San Marcos, Aguascalientes, pues ha creído oportuno, año tras año, hacer yo diría que una serie de novilladas para oportunidades. En este caso, Efrén Rosales, César Ruiz y Curro de Ojuelos, con novillos de Campo Grande, una ganadería joven mexicana, pues dieron un resultado sensacional. Oportunidades tiene que haber, y si se hacen en México, se hacen en España, que luego hablaremos del kilómetro cero, esas novilladas sin caballos que el otro día se celebraron en Vistalegre, pues son importantes. Así que vamos a ver lo que pasó en Aguascalientes el pasado domingo. Estabas comentando, Ortúñez, kilómetro cero. Sí, fíjate hacia las ventas. Fíjate que las novilladas sin caballos que ahora se están instaurando por medio de las escuelas taurinas de Badajoz, del Gillo, del Juli, todas las escuelas taurinas importantes que tienen una serie de alumnos que, bueno, fíjate, en esta ocasión Julio Méndez ha sido el que ha ganado esta oportunidad tan importante del kilómetro cero, pero ha habido otros nombres.
Álvaro Serrano estuvo muy bien, también Pepe Burdiel, Simón Andreu, la verdad que me encantó, el hermano de Rufo también me encantó, sobre todo el ganado, los novillos estaban muy bien presentados, aun si sabéis que son herales, ¿sabes? Y bueno, pues la presentación fue extraordinaria, de Flor de Jara y de José González, eran en la final los dos ganaderías, y luego pues se ha dado un premio al mejor novillo de todo el ciclo, porque sabéis que fue la primera clasificación el viernes, la segunda el sábado y la final el domingo, ¿sabes? Y en un coso tan importante como es Vistalegre, que, hombre, tiene un aforo importante, pero ha habido entradas interesantísimas. En lugar, el novillo triunfador era de la ganadería de Cerrolongo, un novillo que para mí tuvo ese triunfo tan importante, que fue en la clasificación de Julio Méndez, porque Julio Méndez es un novillero de la Escuela Taurina de Badajoz, porque están saliendo, la verdad, pues como piedras en la Escuela Taurina de Extremadura, y en este caso a mí me encantó. Yo pienso que fue el ganador de este certamen, muy bien organizado por parte de la Comunidad de Madrid. Luego la Fundación del Toro de Lidia también ha colaborado. Hablaremos también de la Copa Chenel y de la Copa y de lo que es el certamen de Andalucía, que ya ha dado nombres y demás para más adelante, puesto que ya la próxima semana será la primera corrida de toros de la Copa Chenel. Y bueno, pues en este caso a mí me encantó lo del kilómetro cero, una iniciativa importantísima con nombres importantes como son Julio Méndez, en el caso de Álvaro Serrano, Pepe Burdiel, y bueno, y Simón Andreu también estuvo muy bien. Y bueno, pues una tarde importantísima en Vistalegre, con el apoyo de la tauromaquia tan importante como es los novilleros sin caballos. Recordar que Julio Méndez también ha sido el triunfador del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo, porque me lo han comentado muchos, y bueno, pues deciros que fue una tarde importante. Ortúñez, ahora sí, háblame de San Pedro Regalado, ¿qué me vas a contar? Pues mira, te voy a contar que han dicho, o sea, ya ha dado el esquejo importante, el próximo 14 de marzo será la presentación de toda la cartelería en el Teatro Carrión. Fíjate, del Teatro Carrión. Y bueno, pues han dado que el día 5 de mayo habrá un concurso de cortes, luego para el 11 y el 12, este año el 13 de mayo cae el lunes, es San Pedro Regalado, pero este año se va a hacer una novillada el 11, y hablando con muchos aficionados prácticamente podemos adelantar que a lo mejor es un mano a mano entre los dos novilleros más destacados de Valladolid, que ya era hora de que salieran novilleros con una proyección importantísima, ¿sabes? En el caso de Dani Medina y en el caso de Navas, de Mario Navas, pues a lo mejor es interesante, pero bueno, estábamos hablando de que un mano a mano entre Daniel Medina en una novillada en la Plaza de Toros de Valladolid con Mario Navas, que han sido dos de los novilleros más destacados de la temporada del año pasado, pues a lo mejor es un cartel importantísimo. Y luego pues la corrida de toros se hablaban muchos nombres, la corrida de toros de San Pedro Regalado, pues siempre con el consabido figuras del toreo, pues se hablaba de Rocarrey, se hablaba de Emilio de Justo, bueno, pero la presentación es importante porque se da el esquejo de lo que va a ser la feria de San Pedro Regalado y luego pues la feria de San Lorenzo, ¿sabes? Porque también en esta misma presentación se dan los carteles de San Pedro Regalado, pero también se da un esquejo de las ganaderías que van a venir en la próxima feria de San Lorenzo de septiembre. Y bueno, pues yo creo que la presa Tauroemoción, aparte de que ha adelantado eso, pues la presentación puede ser una reunión importantísima de ese foco tan importante que ahora mismo tiene Valladolid, de gente joven que puede ir a un teatro tan importante como es el Teatro Carrión a ver esa presentación y demás, y juntarnos. Y sobre todo que la empresa Tauroemoción está haciendo unas cosas sensacionales. Ya hablamos el año pasado de la feria de septiembre de Valladolid, que fue un rotundísimo éxito, con figuras del toreo, con una presentación del ganado exquisito que hacía
muchísimos años que no veíamos en la Plaza de Toros de Valladolid, y yo pienso que con las directrices de esta empresa puede ser muy interesante. Vamos a ver imágenes. Pablo Hermoso de Mendoza. Pues hemos recopilado un vídeo pequeñito de lo que está siendo la feria, o sea, de la despedida de México, que está siendo una auténtica apoteosis. Si antes hemos visto a Pablo en la petatera, pues vamos a ver lo que está siendo los grandes triunfos, la gran despedida que está teniendo, ese olor de multitudes que está llevando prácticamente en todos los festejos que celebra en México, y la despedida está siendo muy nombrada por parte de todos los medios de comunicación, tanto taurinos como a la vez. Fíjate que México ha estado cerrado, de que se están haciendo las corridas de toros en la México, pero lo importante es esa gran figura del toreo que es Pablo Hermoso de Mendoza, por eso lo hemos traído a colación. Recta final del programa, y como cada semana tenemos que hablar de la Plaza de Toros de Medina del Campo, ese 75 aniversario. Esta noche, ¿en qué nos vamos a centrar, Ortuño? Pues mira, tengo que dar sobre todo las gracias a nuestros televidentes, porque muchas veces me acosan, me dicen, qué bonito eso de la escuela, o sea, de la Plaza de Toros de Medina, qué anécdotas, qué manera de recopilar datos, que no son recopilaciones, se ha escrito mucho por parte de Enrique Amaz Casares en un libro tan sensacional como el que hizo, recordar muchas anécdotas de lo que fue prácticamente todas esas temporadas importantes en aquellos años 50 y 60, pues he traído una recopilación de, vamos a decir, anécdotas o gente que ha toreado en Medina en ciertas... Fíjate que el 49 vamos a empezar. En 1949 se inaugura la plaza. Pues fíjate que en 1950 ya se celebran 11 espectáculos taurinos en la Plaza de Toros de Medina. Y se celebra el primer día del año, fíjate, 1 de enero, con lo malo que hace, pues ya se celebra un espectáculo. El 6 de enero se celebra una becerrada. El 6 de enero es el Día de los Reyes. Imaginaros, en el año 1950, 11 espectáculos, con un festival benéfico para el asilo, que fue el primero que hemos recopilado, que fue el 3 de diciembre de ese mismo año, de 1950, en la cual torearon Domingo Ortega, el Choni, Pablo Lalanda, Pepe Muñoz y Francisco González. Imaginaros aquellos años, en 1950, 12 espectáculos, que ha sido el año donde más espectáculos se han dado en la Plaza de Toros de Medina. Luego vamos a seguir, porque fíjate que en 1953 ya, el 12 de octubre, fue la presentación de luces de Manolo Blázquez, cortando 3 orejas, con Pedro Antonio Dueñas, con un sobresaliente que se llamaba Victoriano de la Fuente, con ganadería de Pedro Zaera, en el año 53. Luego, pues fíjate, en el 54, una becerrada con Montillanito y con Emilio Fernández el Exquisito, el 20 de junio. El 2 de septiembre, pues fíjate, el 2 de septiembre de ese año, del año 53, pues fíjate, hubo prácticamente 3 novilladas, y en el 54 hubo una becerrada, y el 2 de septiembre pues torearon Manolo Blázquez, Fernando Merino y Eduardo Melgar, con toros de Juan José Cruz, y ahí tengo que decir que es la primera vez que se llenó la plaza. Hacía 9.762 localidades. ¿Qué fecha es? El 2 de septiembre de 1954. Fue el primer lleno que se... Fíjate que el día de la inauguración fueron prácticamente unas 6.000, 7.000 personas, pero ese fue el primer lleno que hubo en nuestra Plaza de Toros. Ya en el 55 y en el 56, en junio y en San Antolín, también 3 veces, en el 58 también otras 2 veces, que fue el 4 y el 7, en el 59 en San Antolín fue el día 2 y el día 6, también 2 veces. El día 2 de San Antolín, pues fíjate, fue la primera vez que vino el cordobés con Julio Calvo, Andrés Vázquez y el cordobés, que los 3 salieron a hombros y lidiaron novillos de molero, fíjate. Y una anécdota del año 62, en el cual se hizo un festival para el asilo, eso
consabido Festival para el Asilo, en la cual se pierden 18.491 pesetas. ¿Por qué? Porque ese día llovió. Fíjate que en el Festival del Asilo tenía un renombre importantísimo. Fue un 4 de noviembre con Victoriano de la Serna, con el Viti, con Vázquez II y con Barajitas, pero ese día se perdieron 18.491 pesetas de aquel entonces. En 1963 fue la presentación como matador de Manolo Blázquez, junto con el Viti y Andrés Vázquez, con toros de Mayalde. Eso fue el 1 de septiembre del 63. En el mismo año del 63 se presenta el Cali con el Cuco y con el Antonio, el 8 de septiembre. En el 64 y el 65, pues corridas de toros, pero vinieron figuras del toreo, porque vino Viti, junto con el cordobés y Manolo Blázquez. Ese mismo año, en el 66, Palomo, Mondeño y Manolo Blázquez. Ese año, el 8 de septiembre, se presenta un joven novillero que se llamaba José Luis de la Fuente, ese mismo año, en el año 64. En el 67, pues empiezan los festivales de aficionados que fueron muy nombrados, puesto que toreaban el Ciclón, Domingo Nieto, el César, esos festivales que fueron importantes para que el asilo pues está como está, con esos dineros que se sacaban, porque eran importantes, ¿sabes? En el 68 y 69, pues debutó con caballos Agustín Boya el Cuco, con Roberto Domínguez, fíjate, con Roberto Domínguez, en una novillada picada. Luego, pues también toreó Luguillano el 13 de junio. El 13 de junio fue el debut con caballos, ¿sabes? Y luego el 1 de septiembre con Luguillano, torearon con Luguillano. En el 71, la presencia de Curro Romero en nuestra plaza de toros del Arrabal, junto con dos toreros de allá de los bares, Juan Rivera, mexicano, y el Puno, que era venezolano. En el 72, pues Roberto Domínguez, ya venía matador de toros, junto con Julio Robles y con Galloso. En el 79 y el 80, pues coincidieron Roberto Domínguez y Capea. En el 85, pues fíjate, volvió a los toros Manolo Blázquez, y mucha gente que tenga ya una edad, pues se acordará, en este caso, con Roberto Domínguez, y estaba puesto en el cartel Antoñete, pero Antoñete le cogió un toro y tuvo que venir Víctor Méndez en sustitución, o sea que aquella tarde también es importante decirlo. Otra de las tardes importantes, que luego veréis un pequeño esquejo de unos carteles que he traído, pues fue la tarde de José Escolar, con Manili, con José Antonio Carretero y con Juan Rivera. Y luego pues ya vamos a dejarlo en el año 91, porque hablamos el pasado programa de que Domingo Hernández había sido la primera vez que había traído una corrida de toros, y fíjate que cartel: Espartaco, Roberto Domínguez y Espartaco Chico. En ese tenemos un legado de imágenes ya importantes, y luego ya pues la semana que viene hablaremos de lo que es más moderno, pero os hemos traído a colación unas fotografías. Fíjate, esta es lo que estábamos hablando del año 65, la primera corrida de toros del cordobés, junto con Manolo Blázquez y con el Viti. Fíjate, el que estáis viendo ahí de Sanlúcar, Manolo Sanlúcar, fue luego ese gran guitarrista de novillero con caballos. Vamos a decir, anécdotas que hemos estado recopilando. El siguiente, pues la plaza de toros, como estaba prácticamente los tejadillos, para que lo recordéis un poquito, el tejadillo ese tan importante que luego se tuvo que tirar, se tiró en ese caso. Luego, pues fíjate, estas son las entradas originales de la primera corrida de toros que hubo en la plaza de toros de Medina, luego con una serie de entradas económicas. El dinero, pues fijaros, eran las pesetas. Yo creo que la entrada más cara eran 25 pesetas, y la más barata 25 pesetas o 15 pesetas, una cosa así. Este es los festivales que os he hablado. El director de Lidia, ahí le veis, Manolo Blázquez, y luego pues ahí tenéis el César, Arturo de Castilla, Centauros de Castilla, Ciclón
Medinense, el Teo, o sea, esos festivales colaboraron mucho para hacer ese asilo tan importante que tenemos en nuestra ciudad. Esta es una anécdota también, hemos hablado antes de Cristina Sánchez, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues ahora vemos un festival, fue una becerrada con Yolanda Carvajal y Cristina Sánchez, la única que ahí fue sus inicios porque me parece que llevaba 2 o 3 becerradas, la escuela taurina también estaba ahí, y bueno, pues ese espectáculo también. Esa es la primera presentación de Pedro Antonio Dueñas y Manolo Blázquez, el Seda, ¿veis ahí? Seda, la primera vez que toreó de luces Manolo Blázquez, y bueno, pues ahí le tenéis la fotografía, le estáis a los dos matadores. Ahí tenéis otra de cuando vino Palomo Linares, de cuando Manolo Blázquez toreó con Riverita y con Luguillano, o sea, Mondeño, Manolo Blázquez y Linares. La otra eran novilladas. Ya esto es más cercano, lo que hemos hablado antes del Niño de la Cabea, que era prácticamente base de nuestras ferias de San Antolín, porque ha venido muchas veces, con Tomás Campuzano y con Espartaco, Ese es el primer toro que se lidió en la Plaza de Toros de Medina, que es Andarríos. Para que sea más... Es la única alternativa que se ha dado en la Plaza de Toros de Medina, ha sido la de Agustín Boyalcuco, se la dio de padrino Morenito de Maracay, y con el infortunio de José Luis, del Gillo, que luego a los dos, creo que fue al año siguiente, al siguiente fue cuando murió, cuando le mató el toro aquel, y bueno, pues otra de las anécdotas. Ese es el primer cartel de inauguración de la Plaza de Toros de Medina, con aquella, ya veis ahí las novilladas, Calerito, Domingo Ortega, Parrita, Manolo González, y bueno, pues todo lo que contribuyó al inicio de la actividad en el coso del arrabal de Medina del Campo. Mira, lo que hablábamos antes de los precios de las primeras corridas, de los abonos, en sombra, en sol, veis ahí abajo 25 y 15 los abonos y demás, en sol, en sombra, esos son los precios de la primera corridas y novilladas que se dieron en nuestra plaza. O sea, que la mayor entrada, 200 pesetas, que era €1, sí, una cosa así. €1,20, algo así, ¿no? Pero fíjate que estamos hablando del año 49, las filas que había también, hay que tener en cuenta de que la barrera, por ejemplo, de sol era de una manera, la barrera de sol y sombra otra, porque había una fila, segunda fila, tercera fila, Son anécdotas, sobre todo, de la reconstrucción, o sea, del inicio de nuestro coso del arrabal, que hasta hoy. Y bueno, pues eso es lo que estábamos hablando un poco de aquellas corridas de toros de José Escolar, con Ruiz Miguel, con Campuzano, con Jorge Manrique, feria que, bueno, pues era eminentemente torista, y bueno, pues luego una corrida de rejones, una novillada en la cual Fernando José Plaza, otra becerrada en la cual también ahí hizo sus pinitos Manolo Sánchez, Manolo Sánchez. Ahí tenemos a Manolo Blázquez en nuestra Plaza de Toros, en una de las actuaciones que a mí me dijo que había sido el día que más a gusto había estado, ¿sabes? Donde él se consideraba que él había estado más sobresaliente en nuestra plaza, ¿sabes? Y bueno, pues esta es Luis Miguel Dominguín, el Viti, y Julio Robles. Y ahí veis abajo que se dio también Manolo Escobar, vino por primera vez a Medina del Campo. O sea que también es digno de destacar aquello. Oye, estoy fijando abajo que todo está patrocinado por Danone. Sí. Y yo recuerdo la Plaza de Toros de Medina ver el Danone por todo lo que era la plaza, ¿no? Así es, sí. Plaza de Toros. Había una serie de publicidad y demás, sí. Que siempre era eso. Tenemos que concluir después de este repaso que hemos dado a la historia de nuestra plaza. 75 aniversario, que hace 70 años
este año en San Antolín, hará el día 2 de septiembre, 70 años, que se llenó la primera vez el coso de Medina, ¿eh? Va a ser 70 años, Ortuño. Sí, así es. Bueno, vamos a marcharnos con México, una confirmación. Sí, la confirmación de Emilio de Justo, porque ha sido una... Hombre, lo más destacado, pues sobre todo los toros de Pozondo, que tenían una presentación para mí muy buena. Y luego, pues un triunfo rotundísimo. Yo diría que rotundísimo, puesto que cortó una oreja en cada uno de sus toros. Diego San Román, un joven matador de toros, que también lo hemos visto aquí, de novillero y demás, pues que la verdad dio una gran tarde de toros, junto con José Mauricio, ya un veterano matador de toros también mexicano, pues dieron la confirmación en la Plaza de Toros de México de Emilio de Justo, que también tuvo una actuación interesantísima. Emilio de Justo tiene una temporada, yo diría que muy destacada este año también, porque año tras año ya se ha convertido en una de las figuras de toreo más importantes, toreando toda serie de ganaderías y de la mano de su apoderado y de la empresa Tauro Emoción, pues está siendo una de las figuras del toreo. Y esa confirmación tan deseada por parte de Emilio de Justo, pues lo tenemos que ver, lo que pasó el pasado domingo en esa plaza de toros tan grande, tan importante como es la México, y que prácticamente se llenó en 3/4 de plaza. Decir que caben 50.000 y que hubieran unas 35 o 40.000 personas ya es un triunfo, porque la Plaza de Toros de México pues antes no se llenaba tanto, y ahora está viendo, después de que los años estos que ha estado cerrada, pues está viendo mucha asistencia de público en la México. Ortuño, gracias por venir, te espero el próximo jueves, sé que ya será mes de marzo. Ya estamos en marzo, muchas gracias.